luz y sal, hermanos. Vamos a reflexionar la lección número 12 del quinto año, extensión y límites de la intervención del Estado en las asociaciones obreras conforme a la recta razón y la ley de Dios. Pidamos al Señor su intervención, auxilio y gracia para comprender el mensaje que hoy nos quiere revelar en esta lección. La lección anterior finalizó diciendo que se debe considerar el descanso como parte del trabajo, así como el cuidado de la salud, en el sentido que es necesario que el trabajo esté acorde a la condición física de la persona. Sin embargo, se sabe que esto no siempre se cumple y el trabajador acosado o amenazado por el empresario acepta una condición de trabajo más dura. Por ejemplo, ampliar la jornada de trabajo, una condición de trabajo donde se expone la salud, condiciones de trabajo donde se requiera más fuerza de la que uno tiene, etcétera. En cualquiera de estas que se mencionaron y de las que no se menciona, el trabajador aclama justicia, por lo cual es necesario que la autoridad pública intervenga. La lección menciona algo de algunas asociaciones, los sindicatos, pero no entra de fondo, ya que dice que más adelante se hablarán de ellas. Otro punto de las condiciones injustas de trabajo es el salario. Dicho en otras palabras, el trabajador deberá recibir como salario una cantidad justa, de forma que le permita su derecho a la propiedad privada. En el mejor de los casos se menciona que el salario debe de permitir que el trabajador con este salario pueda ampliar su propiedad privada. Dicho de otra forma, con el salario el hombre tiene que ser capaz de mantenerse a él, su esposa, sus hijos, su casa e incluso tener una cantidad de dinero que le permita ahorrar con la finalidad de empezar a construir un patrimonio. La lección nos da a entender que el salario debe de alcanzar de forma que el trabajador pueda ahorrar, pueda construir, pueda ampliar su propiedad privada al grado de él algún día volverse empresario. Ya veíamos el ejemplo de que el trabajador compra la finca, la pone a trabajar, contrata trabajadores, retribuye de manera justa a estos trabajadores y bueno, de esta manera van progresando tanto la persona como la sociedad. Que la lección nos quiere resaltar en este punto es que se tengan salarios justos, que los trabajadores reciban lo justo por su trabajo. Que la lección que quiere tratar aquí son dos puntos. Primeramente, salarios justos, tal como lo venimos diciendo, y segundo, que no debe de existir diferencia tan grande de salarios, diferencia tan grandes de clases sociales, que pocos acaparen la riqueza y muchos vivan en pobreza, ¿no? Porque es aquí donde está la solución, ¿no? Entonces, en el sentido de que los empresarios se reducen sus utilidades, pues para beneficiar a los trabajadores y así tener una justa distribución de los bienes y todos tengan condiciones óptimas para vivir. Obviamente también hay que entender que el empresario pues no puede reducir su trabajo de forma que se quede sin propiedad privada, ¿no? O desproteger su propiedad privada. Hay que entender también esa parte. Y bueno, este punto el Papa lo resalta bastante, muy importante, salarios justos, porque las personas tienen la posibilidad de emprender su negocio, con lo cual se pueden evitar problemas de migración, ya que muchos migrantes se van de su país buscando un trabajo, pero un trabajo que sea remunerado de manera justa, porque en su país no lo tienen. Por ese mismo sentido se dice que los trabajadores y los empresarios deberán de trabajar juntos por la asistencia de los más vulnerables. Este punto es importante porque debemos comprender algo: los trabajos son finitos, los trabajos son contados. Quiero decir que una empresa, si tiene la posibilidad de contratar a 100 trabajadores, no te va a contratar a 110 trabajadores porque se desbalanza y la empresa puede llegar a bancarrota, lo cual va a originar que 110 personas no tengan trabajo, ¿no? Por eso es necesario entender que el trabajador requiere un salario justo con la posibilidad de que él se vuelva empresario y así contratar otras 100 personas. Por otro lado, también es importante atender a los más necesitados. Y volvemos a lo mismo, esto se va a lograr con salarios justos. Es decir, llega un segundo trabajador, pone su empresa y ya contrató a otros 100
trabajadores, ¿no? Entonces ya hay 300 personas contratadas y bueno, todo esto se logra gracias a salarios justos. Lo que hay que entender aquí es que si el trabajador se vuelve empresario, entonces genera nuevos empleos, con lo cual se disminuye el número de personas desempleadas y la posibilidad de que el número de personas en extrema pobreza empiece a disminuir. Usualmente esto se da cuando los hombres se asocian. Posiblemente sea más fácil que dos trabajadores se junten y pongan su empresa, o no solamente dos, tres, cuatro, ¿no? Es decir, empieza una asociación de hombres para buscar una empresa y así ayudar a la sociedad, a las demás personas. Esta cuestión de que el hombre apoye a otro hombre es un punto muy importante, porque hay que recordar que Dios no crea al hombre en lo individual, sino lo crea en lo comunitario, con la finalidad que en comunitarios obtengan progreso, salgan adelante, sobre todo alcancen la salvación. Por lo cual, cuando dos o más hombres empiezan a trabajar juntos, pues una consecuencia es que surgen las asociaciones, las cuales tenemos dos tipos: la pública y la privada. Las públicas son donde todos los hombres se pueden unir buscando un bien común, un bien mayor, y son con las cuales se crean las naciones y los estados. Por otro lado, las privadas sí buscan un bien en común, pero este solo es para los miembros de estas asociaciones. Comúnmente, como les digo, se crean para el comercio. Sin embargo, también se tienen asociaciones culturales, tecnológicas, de otro tipo, que ayuda a alcanzar un bien común, un bien mayor. El Estado deberá, independientemente del tipo de asociación, el Estado deberá de apoyarlas, siempre y cuando sean constituidas por la ley civil y no se tratan de una asociación que atente contra el mismo pueblo de alguna forma. Obviamente, las asociaciones, el Estado tiene mayor responsabilidad por las asociaciones públicas. En dado caso que se formen estas asociaciones que atenten contra el pueblo, es deber del Estado disolverlas con apego a la justicia. Es decir, no deben de violar los derechos humanos, los derechos de las personas. En cuanto a las asociaciones religiosas, el Papa comenta que se obtienen diversos beneficios, los cuales se han aportado a la sociedad. Por mencionar alguno, Cáritas, una asociación religiosa, en estas semanas, estoy hablando de noviembre, finales de noviembre del 2020, convocó a toda la iglesia en México para ayudar a nuestros hermanos damnificados por los huracanes que hubo en el Golfo de México. Con lo cual creo que hubo buena recaudación, tanto de económica como de comida, como en especie, y bueno, esperemos que ese apoyo haya llegado a nuestros hermanos. Obviamente hay más ejemplos, es el que recuerdo en el momento, y por este ejemplo y los demás que hay, es que el Papa hace un llamado a las autoridades para que respeten las asociaciones. Incluso el Papa en su encíclica menciona que, de ser necesario, las tiene que defender. Nada más una cuestión: estas palabras que leemos de que se tienen que defender las asociaciones religiosas, es porque en aquel tiempo del Papa León XIII, de la encíclica Rerum Novarum, se entiende que las asociaciones religiosas eran atacadas. Por eso le pide a las autoridades que, oye, si esta asociación te está dando un bien a tu sociedad, a tu país, defiéndela, ¿no? No pierdas los beneficios que esta asociación te ha dado. Al menos en la actualidad no tengo noción o conocimiento de que este comportamiento que se sigan atacando las asociaciones religiosas. Continúa mencionando el Papa que las asociaciones deben de estar por el bien común. Entonces, este bien común empieza desde sus miembros, los miembros de esta asociación, hasta las acciones que llevan las mismas asociaciones. Para empezar, por ejemplo, se nos dice que los miembros deben de respetar a los otros miembros de la asociación, debe de haber este respeto a la persona, y también la persona es libre de analizar los beneficios que traen las asociaciones privadas
para decidir si puede entrar o no entrar a esta asociación. Sobre todo, la persona debe de analizar si las normas con las que se rige las asociaciones van en contra de la moral, ética y espiritualidad que ella tiene, y en base a eso decidir si entra o no. Obviamente nosotros católicos, las asociaciones a las que pertenecemos deben de estar a favor de la moral, ética, espiritualidad, valores, principios cristianos. De lo contrario, no debe de ser una opción para nosotros pertenecer a estas asociaciones. Incluso cuestiones personales también deberían de ser consideradas para pertenecer a alguna asociación. En lo personal, si un grupo, una asociación, un movimiento no me ayuda a crecer, no me ayuda a progresar, creo yo que mi participación ahí no debe de ser considerada, ¿no? Si voy a hacer uno más del montón, no voy a obtener algún beneficio que me ayude en mi progreso, ya sea personal, espiritual, intelectual, económico, cualquiera que sea, pues no tendría caso, ¿no? Pero bueno, cada quien decide en qué asociación pertenecer, a los planes de vida que tenga cada quien. Continuando con la lección, hay que contemplar que para que una asociación dé frutos implican muchas cosas. Por ejemplo, la participación de diferentes miembros, ilustres, trabajadores, incluso ricos, aportan lo que pueden para que la asociación pueda apoyar y mejorar las condiciones de vida de quien lo necesite. Las personas ilustres aportan sus ideas, los ricos la parte económica, y los trabajadores a lo mejor realizan algún trabajo necesario. Por dar un ejemplo, ¿no? Esto no significa que el trabajador no aporte ideas o el rico no haga nada. Lo anterior, como les digo, es un ejemplo de cómo una institución puede operar. Lo que me llama la atención es que vemos en estas mismas asociaciones privadas, vemos la diversidad de tareas que en cierto grado refleja la diversidad de dones y el cuerpo místico de Cristo. Además de esto, se nos dice que debe de haber disciplina entre los miembros de las asociaciones si es que queremos obtener frutos. Partiendo de la idea que todos los hombres son de la misma dignidad, entonces las aportaciones intelectuales del ilustre, trabajador y rico valen por igual. Por ello es que se necesita disciplina para dominar el orgullo, por continuar el ejemplo. Obviamente también se necesita disciplina en hacer las actividades necesarias dentro de la asociación, pues para que ella dé frutos, ¿no? Todo lo anterior es con la finalidad de que lo primero se pueda dar con el objetivo de apoyar al hermano necesitado. También hay que tener en cuenta que las asociaciones cristianas están obligadas a velar por la salvación de sus miembros. De nada sirve al necesitado satisfacer sus necesidades si su alma se pierde, y las asociaciones son corresponsales de ello. Por lo que es importante decirles cuáles son sus obligaciones, responsabilidades para con Dios, al menos las mínimas, la iglesia y para consigo mismo. Otro punto a tratar sobre la administración de las asociaciones es que éstas deberán de administrar sus bienes con cautela y claridad para evitar problemas internos. Dentro de esta administración también entra la administración de recursos humanos, donde los cargos así como las tareas deberán de distribuirse con prudencia para que se tengan tareas y cargos justos para evitar quebrantar los derechos de los asociados. En dado caso, si se cree que se están violando los derechos, es deber del Estado acudir para darle una solución a las injusticias en dado caso que se presenten. Creo yo que antes del Estado, pues la idea sería resolver los problemas o las injusticias dentro de la misma asociación. Si ya no se puede, ahora sí que el Estado intervenga. También se debe de buscar la sana convivencia, la paz entre los asociados, con la finalidad de poder sumar y esto se refleje como más beneficios a la sociedad. Para finalizar la lección, lo primero que hay que saber es que estamos llegando al final de la encíclica. Por eso el Papa pide que se reflexione en varios temas. El primero es sobre los frutos, obviamente, de la encíclica, donde se nos pide que se mejore la calidad y situación de vida
de las personas, obviamente de quien más lo necesita, ya que en ese tiempo se discutía sobre la situación de los trabajadores y él, obligándose de la providencia de Dios, sabe que esos temas se resolverán con la recta razón y justicia a favor de los trabajadores. Si bien al día de hoy las injusticias sobre las clases trabajadoras aún continúan, se puede comprender que en aquellos tiempos eran aún mayor. Sin embargo, a como podemos estudiar o como podemos ir viendo, estas injusticias han ido disminuyendo. Con la esperanza y fe puesta en Dios, por lo cual con la fe puesta en Dios esperemos que un día todas las injusticias terminen. Con eso terminamos la lección, agradeciendo al Señor por la vida y pidiendo por los necesitados de cada uno de nosotros, así por los enfermos, los presos, los enfermos de COVID, de cáncer, para que puedan dar gloria a Dios desde su situación particular. Así también pedimos por las almas del purgatorio para que logren llegar a la gloria del Señor. Luz y sal. Hasta luego.